Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día. Hoy leemos siempre, de hecho, los Apóstoles, capítulo 4, 32 al 37. No sé si ustedes se dan cuenta, todas las lecturas y la palabra de Dios en una forma concatenada. Primero, luego, porque leemos aquí Hechos los Apóstoles todo este tiempo de Pascua, porque nos corresponde a nosotros. El resucitado es aquel que ahora comienza a imitar lo que el Señor justamente nos ha regalado, ¿verdad? En el grupo de los creyentes tenía una sola voz y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Con gran energía daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y eran muy estimados. Qué lindo todos estos elementos. Primero el compartir. Primero el teyacual, darse cuenta, el compartir, poner a los pies de los apóstoles, así nadie tiene necesidad. Pero aquí hay otro elemento que nosotros algunas veces no consideramos. Consideramos mucho el compartir, el vender lo que tenemos, poner a los pies de los apóstoles, etcétera, etcétera. Llevamos circular los bienes y los dones que Dios nos ha regalado, porque va a poner que estos dones nosotros no los tenemos aquí para acumularlos, porque ¿verdad? Sino que aquí justamente la fuerza de la resurrección que les cambia el chip, que les cambia la mentalidad, y entonces dicen que eran muy estimados. Los apóstoles, esta primera comunidad, eran muy estimados por los demás. ¿Qué es lo que atrae verdaderamente a estos otros a hacer el cambio, ¿verdad? A poner este nuevo chip en su mentalidad, a hacerse cristianos y seguidores del Señor? Y es justamente este elemento, el hecho del compartir, el hecho de que esta comunidad eclesial sea verdaderamente una comunidad donde se comparte la vida desde Dios. Y por eso dice, eran muy estimados. Es la estima lo único que nos atrae cuando yo le estimo a alguien y digo, qué bárbaro, qué buena esta persona. ¿De dónde le viene? Y le viene justamente de ese arraigarse, de ese creer y de ese compartir la propia vida, de esa sencillez que te sale del hecho de ser un buen cristiano. No había entre ellos ninguno necesitado, porque los que poseían campos o casas los vendían y entregaban el dinero a los apóstoles, quienes repartían a cada uno según su necesidad. Y ahí ¿verdad? Todo lo que nosotros ya compartimos a nivel de Estado, con los impuestos y con las cosas que pagamos, todo eso es para paliar las necesidades y nadie pasaba necesidad. Buena, allá. Quiere decir que ñandé está yaguatana para que nuestra nación, Peñandeneta, sea un país, un Paraguay resucitado. Y el Paraguay tiene que resucitar, eso quiere decir levantarse, ñacapuana, yecoponana. Eso es el verdadero progreso. No es esa teología que por ahí están predicando, ¿verdad? Y que te dice de la prosperidad, pero donde cada uno mira, Shela se próspero, yo soy próspero, y el otro que le coma michi. No, Señor. La resurrección significa comunidad. La resurrección significa utilizar bien los bienes que nosotros hemos recibido de Dios y que nosotros somos simplemente administradores. La bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.